Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero que estén avanzando con la lectura de su proyecto. Soy la doctora Julieta Bonilla y estoy aquí nuevamente en nuestra materia de medición o nuestra materia de instrumentos, que cualquiera de las dos, pues en este caso haremos esta pequeña cápsula precisamente para guiarlos, porque pues el documento de base es básicamente el mismo. Sé que a estas alturas ya todos tienen su plan de medición. Es muy posible que ya hayan recibido retroalimentación, ya sea en nuestras clases presenciales o en nuestras clases, en este caso, en línea, para quienes esta cápsula en particular, digamos, va a nutrir esta siguiente semana de trabajo. Y a partir de la retroalimentación, colegas, la idea es que ustedes empiecen a desarrollar ya lo que sería el instrumento, digamos, basado o teniendo su fundamento en un documento en Word. ¿Okay? Les recuerdo que lo que están haciendo en esta materia es básicamente un proyecto de investigación, solamente que es un proyecto, digamos, como especial. Hacer instrumentos es hacer proyectos de investigación porque tenemos que levantar datos, hacer estadísticos, o sea, hacer todo lo que ustedes han aprendido en otras materias que se hace sobre hacer investigación. Así que esta materia en total pues es un proyecto. Así que vamos a tener que plasmar en un texto, en un documento, cómo vamos a ir creando el instrumento. Les recuerdo que desde la primer clase, sesión o video que les puse acá en plataforma, les he comentado que este instrumento tiene que ser muy diferente a los ejercicios que habían hecho en la prepa, en la secundaria, donde ustedes hacían un instrumento más intuitivamente. Ahora hay que hacerlo desde el punto de vista sistemático y con mucho apoyo en la teoría o en la literatura previa. Por lo tanto, ya llegó el momento en el que toda la lectura que han hecho estas semanas, desde el momento que discutieron al interior de su equipo, cuál era el tema, que ya sea en clase presencial o aquí en la parte, digamos, de área a distancia y los comentarios que hemos hecho vía WhatsApp para ustedes, la idea es que ustedes estén perfilando aún más su documento. Y hasta ahora el documento fuerte que tienen en sus manos es el plan de medición como texto escrito. El plan de medición ya estuvimos dando retroalimentación, sea en presencial, sea a distancia, para que ustedes lo fueran haciendo un poco más fuerte, ¿no? Mucho más detallado. Así que lo que sigue a partir de este momento, colegas, ya es el poder plasmar en texto todo lo que han leído de manera apropiada, muy técnica, con mucha elegancia, diría Sampieri, y sobre todo con mucho apoyo en la literatura de frontera de conocimiento. Les recuerdo que desde que iniciamos nuestras sesiones, nuestras clases, hemos comentado que la idea es buscar material novedoso, actual, digamos de vanguardia, y eso solamente puede conseguirse si ustedes revisan textos especializados. Así que, como le he comentado un poco en la clase presencial, o acá les comento a distancia, colegas, la idea es leer cosas que sean difíciles, porque esas finalmente son las que representan en gran medida, pues digamos, los nuevos avances o los nuevos descubrimientos sobre diferentes temas en psicología y en cualquier área de la ciencia. Así que vamos a revisar qué es lo que ustedes van a trabajar esta semana. Como ven, tienen aquí en su lado derecho la portada. Este documento ya está en su plataforma. Está descargable para que ustedes lo bajen y lo puedan trabajar quizá en un drive para que ya todos lo vayan nutriendo, lo vayan alimentando. Vean cómo desde la portada se indica que ustedes tendrán que pues colocar acá sus nombres, el nombre de la unidad. Recuerden que ustedes tienen un plan de medición. Las partes que están internas al plan de medición lo van a ir colocando aquí. El plan de medición no se coloca tal cual aquí. Solo las partes que ustedes ya fueron elaborando los días pasados y sobre los cuales fuimos comentando ya sea en clase presencial o aquí en la parte digamos a distancia. Entonces, vean que en la parte superior dice manual de elaboración de instrumento de medición. Le dejé la palabra unidad porque a lo mejor ustedes están trabajando solamente en una unidad sin, digamos, sin titular su instrumento. Pero les voy a pedir que aquí, en vez de colocar quizá la unidad, coloquen el nombre de ese instrumento. ¿Cuál es el nombre que van a colocarle? A lo mejor va a ser instrumento para la identificación de factores de estrés en madres trabajadores de maquila. ¿Okay?
Ustedes determinarán el título, pero obviamente pues tendrá que reflejar la parte interna. Esta es la portada, la he puesto aquí solamente para que ustedes se orienten sobre el documento que tienen colgado en la plataforma. De este lado, si ustedes avanzan dentro del documento llamado manual, van a ver que después del índice aparece como esta viñeta, ¿ok? Donde yo les he puesto cuál va a ser el desarrollo de las secciones y subsecciones de este instrumento o de este proyecto. Vean cómo en la parte inferior les he puesto los elementos técnicos para que ustedes los tomen en consideración. Si bien aquí, colegas, aparecen 40 cuartillas máximo, la verdad es que no se angustien por eso. Es muy probable que este documento tenga mucho más de 40 cuartillas. No pasará absolutamente nada. Lo que sí les voy a pedir es cuidemos el mínimo, porque esto determinará también la profundidad de su revisión teórica y por supuesto las referencias, estas sí no pueden ser menos de 30. De hecho, es muy probable que sean muchas más. Y en el caso, vuelvo, del mínimo de cuartillas, seguramente tendrán más, pero aún así, por favor, les pido que cuiden que no sea esta cantidad rebasada en lo mínimo. ¿Ok? Bien, me voy a ir entonces con los puntos de arriba. Como ustedes pueden ver, les he colocado las secciones en números arábigos, digamos, y las subsecciones con, digamos, derivaciones de los números arábigos principales. Entonces, como pueden ver, son al menos 9 secciones en total que ustedes van a tener que trabajar. Y en el caso de tanto quienes vamos a trabajar en presencial como a distancia, serán exactamente las mismas. ¿Okay? Les recuerdo que tanto quienes estamos en distancia como estamos en presencial, todos harán un instrumento que es operativo, es decir, van a levantar datos directamente de las personas, de los encuestados. En el caso de quienes estamos en presencial, iremos cara a cara a las organizaciones, a las instituciones, a las empresas, a las escuelas, para levantar el dato. En el caso de quienes estamos a distancia, levantarán el dato, pero tendremos que asegurarnos de que van a levantar el dato en las organizaciones donde tenemos a las personas que deben tener el dato. Si ustedes van a trabajar con adolescentes, tendremos que buscar escuelas. Si van a trabajar adultos, trabajadores, tendremos que buscar centros de trabajo. Si van a buscar a lo mejor una variable que es dentro de la propia universidad, tendrán ustedes que contactar probablemente con los orientadores de las unidades de ingeniería, de arquitectura, o bien incluso con los presidentes de las organizaciones de estudiantes que hay al interior de las facultades para que les permitan enviar el link a través del cual se aplicaría la encuesta en digital. Así que tanto quienes estamos en presencial como quienes estamos a distancia, habrá que asegurarnos de que estamos encontrando el dato en las personas específicas. No vamos a lanzar el link así como al aire, un poco como a ver quién lo contesta. Tenemos que cuidar precisamente esa parte. Entonces, vean cómo desde la primera sección, colegas, aparece la parte introductoria, el planteamiento del problema, con algunos antecedentes, digamos, breves que ustedes tendrán que colocar, pero sumamente importantes porque van a establecer la línea del planteamiento del problema, los objetivos o el objetivo principal y los objetivos, digamos, como alternos o el principal y el general, la formulación del problema, que en este caso llevará a la pregunta esencial del problema que ustedes están estableciendo en su plan de medición, la justificación práctica, la teórica y los alcances y límites. Toda esta primera parte es muy importante porque plantea el uso, repito, el uso de sus materiales de frontera de conocimiento. Todo lo que estén leyendo como más nuevo y más actual les va a servir para hacer esta primera parte. En la parte número 3, que es el marco teórico o la fundamentación teórica, creo que ustedes ya se lo saben, pero súper de experiencia, ¿no? Es esta parte que ustedes utilizan para traer tanto datos un poquito más históricos o más, digamos, lejanos en la historia para darle fuerza a su documento. Les voy a pedir que sean muy cuidadosos en esta parte porque no necesitamos, digamos, como historia tan antigua como desde la Ilustración o desde los griegos, ¿no? O sea, no hay que irnos tan demasiado atrás. Recuerden que el inicio de la psicología como ciencia es 1879, así que piensen en ese límite hacia acá. Y lo que hay que establecer en el marco teórico es lo que ustedes ya conocen.
cuáles son los antecedentes científicos acerca de la temática. En este caso, si ustedes van a trabajar con depresión, por ejemplo, o quieren identificar factores de tristeza, por ejemplo, a partir de la pandemia y los adolescentes que están a lo mejor transicionando de la secundaria a la preparatoria, que se perdieron toda la secundaria, por ejemplo, en términos presenciales, quizás eso es lo que quieran revisar. Si es así, tendrán que encontrar entonces cuáles son los teóricos, las teorías, los marcos de explicación acerca de por qué se instala la tristeza en las personas. Habrá que hablar a lo mejor del concepto de desesperanza aprendida, por ejemplo. Es decir, lo que yo espero ver en el marco teórico son los conceptos básicos que tienen que ver o que están altamente relacionados con el tema central o con su búsqueda central. Para eso, la única manera en la que ustedes pueden saber cuáles son los autores, teorías y elementos que no pueden faltar es haber leído mucho. A este punto ustedes tienen que haber leído mínimamente unas 25 fuentes o 25 papers o artículos, más seguramente otros 4 o 5 capítulos del libro. Si no lo han hecho, háganlo esta semana, puesto que precisamente esto será crucial para que puedan aportar al interior de sus equipos y realmente su documento sea robusto. ¿Okay? En el desarrollo del instrumento, si se fijan, aparecen, no le puse un subíndice porque en realidad más que subíndice es parte del contenido, pero este es esencial porque en este cuadro de operacionalización de variables vamos a describir precisamente las variables que ustedes van a medir. Más adelante estaremos haciendo ya sesiones o clases donde les voy a explicar y ustedes aportarán también en cómo se construye este cuadro. Luego tendrán que colocar los datos de validez y confiabilidad. Estos dos puntos, el 5 y el 6, son básicamente elementos estadísticos. Estos se van a hacer, o sobre todo el 5, perdón, lo vamos a hacer una vez que ustedes ya tengan los datos en la mano. No podemos avanzar en el 5 hasta que no tengamos el levantamiento de datos, es decir, las bases de datos de Excel y pasarlos a hacer algún análisis estadístico, que en este caso vamos a tratar de utilizar el SPSS, que la mayoría o bien han utilizado antes o sus maestros de estadística les han enseñado cómo utilizarlos. Si saben otro programa como RStudio, por ejemplo, o Jamovi, pueden utilizarlo si ustedes ya lo dominan. Si no lo dominan, la verdad prefiero que sea el SPS porque es con el que voy a hacer cápsulas para guiarlos acerca de cómo hacer los análisis. Les recuerdo que si ustedes no tienen el SPS en su máquina, más adelante les voy a permitir un link a través del cual ustedes podrán instalar digamos, un apoyo, ¿ok? Y si ustedes desean o no pueden bajar por el tipo de máquina que tienen ustedes tal vez en su computadora, o el tipo, perdón, de máquina que es su computadora, entonces quizá puedan bajar el demo que habitualmente IBM en línea permite que se trabaje durante 30 días con ese programa de demostración. Entonces ya estarán ustedes cómo lo van a manejar al interior de sus equipos, sobre todo quienes trabajen a distancia, para que puedan realmente hacer los análisis. Realmente hacer un análisis estadístico compartido, creo que no habrá. Es decir, ahí sí tendrán que reunirse o ustedes hacer algún acuerdo de cómo van a trabajar con lo estadístico para que puedan sacar los análisis. Sugiero que ahí sí ustedes se pongan de acuerdo físicamente para que se encuentren y puedan pues hacer los análisis en una o dos o tres o cuatro computadoras porque va a haber bastantes análisis y gráficos que realizar. En cuanto a la parte del punto 6 de administración y puntuación, ese sí lo podemos ir creando un poquito antes. Es decir, cómo vamos a puntuar, cómo vamos a darle calificación a cada uno de los ítems, eso sí lo haremos antes. Y finalmente el punto 7 y 8, definitivamente estos ya los conocen ustedes, ¿sí? Sobre todo el 7 será fundamental ver cómo ustedes culminan su proyecto. Esto obviamente no lo podrán escribir con antelación, tendrán que escribirlo por allá de noviembre, cuando ya estemos al punto de tener todos los datos completos. En cuanto a las referencias, evidentemente ustedes ya saben que el protocolo APA se aplica. Vamos a utilizar la versión 7, que es la más nueva. Tienen ustedes ahí manuales en biblioteca. Y finalmente en los anexos, vean que una de las cosas más importantes que vamos a colocar es su documento imprimible. Ya sea que vayan a trabajar en línea, colegas, o vayamos a trabajar en presencial, lo harán imprimible todos. Y en el caso de quienes van a trabajar en la distancia, pues evidentemente lo harán tanto en imprimible
como lo harán en el formulario de Google. Las dos cosas tendrán que estar. Y como ven también el libro de códigos. En su caso, colegas, como ya estamos trabajando un poco más en presencial, y aún quienes van a estar trabajando aquí a distancia tendrán que trabajar un poco en presencial porque van a tener que presentarse en las instituciones. Aún así, les voy a pedir que aquí también anexemos en el número 9 los oficios que ustedes van a remitir a las organizaciones para pedir la gestión de entrar a la organización y aplicar los instrumentos, o aplicar la encuesta, o la escala Likert que vamos a hacer. Vean que en la parte inferior aparecen los elementos entonces técnicos más básicos como a doble espacio, Arial tamaño 12, promedio entre 12 mínimos, 40 cuartillas máximo, al menos 30 referencias, deben estar citadas dentro del texto y referenciadas según el formato APA. No les voy a poner el límite del año por lo mismo, pero espero yo que sean de frontera de conocimiento. Y por supuesto, cada título de sección deberá estar numerada en arábigo, en negrita, Arial 14, centrada y en mayúscula. Y cada página del manual estará numerada en la sección superior derecha a partir del índice. Ahora, ya en la sección, digamos, esta es la parte entonces del manual que ustedes tendrán que desarrollar. La primera parte, colegas, que pertenece a la introducción y planteamiento del problema es lo que ya tenemos que escribir en esta semana. Y me interesa que veamos muy rápido una especie de rúbrica que he preparado para que ustedes se guíen un poco. Aunque ustedes seguramente ya han hecho protocolos de investigación y ya saben estas secciones, he hecho algunas modificaciones, sobre todo en el punto 1 y el punto 2, que solamente son para nosotros. El resto, si ustedes han estado trabajando con investigadores o han hecho investigación junto con algún profesor, es básicamente lo mismo que han hecho con otros profesores, solamente que le hemos dado un orden, ¿no? Un poquito diferente. Vean que les pido que en la portada aparezcan estos elementos. Les pido que cuiden entonces precisamente su redacción. Luego en el manual aparecen el índice. Muy importante que cuiden que el índice, si pueden, traten de usar las aplicaciones que vienen dentro del Word para que el índice se esté actualizando constantemente y no tengan que estar ustedes redactando a mano, digamos, cada página. Vean que en la introducción, como dice aquí, tiene que escribirse de forma dinámica los aspectos de vanguardia que más interesan sobre el fenómeno. Se deben citar pocas fuentes, pero estas, si se citan, deben ser muy actuales, compañeros. Señalen de manera breve la revisión de literatura y los autores principales. Se reconocen los trabajos previos, debe estar actualizada y es relevante con el problema de investigación, pero vean que la introducción no suple el marco teórico. Es decir, es una introducción como tal. Máximo yo esperaría que ustedes escriban entre 3 a 4 cuartillas de introducción. Traten de no escribir menos, porque entonces la introducción no tiene mucho, digamos, como mucho horizonte. 3 a 4 cuartillas son las que tienen que ir en la introducción, ¿sale? Fíjense que aquí la idea es que pueden ustedes aprovechar y colocar algo que algunos profesores les llaman estado del arte, ¿sale? Que es precisamente como la revisión del estado de frontera de conocimiento, ¿sale? Aquí, por supuesto, pues el marco teórico, el estado del arte o la fundamentación teórica son sinónimos, ¿sale? Deben establecerse parámetros de novedad del problema, su vinculación con el momento social histórico y se resaltan elementos estadísticos que pueden dar marco al fenómeno de estudio. En este punto, colegas, les pido que analicen si hay prevalencia, si hay estadísticas del fenómeno, pónganlos aquí. No sean exhaustivos, pero sí coloquen datos. Por ejemplo, si van a estudiar la tristeza presente en los adolescentes que pasaron su secundaria en línea y que ahora van a ingresar a la preparatoria en presencial, y lo que nos interesa es descubrir el nivel de tristeza vivenciado. Entonces, aquí lo que tendrían ustedes que colocar o resaltar es cuáles son las estadísticas internacionales sobre la tristeza, cuáles son las estadísticas nacionales sobre la tristeza y cuáles son las estadísticas regionales sobre la tristeza. Vean cómo vamos de más a menos, un poco como un trabajo de embudo, pues, ¿sí? Asimismo es la idea que coloquen entonces en la introducción.
que ustedes se aboquen a los elementos también de estadística que les puedan dar, como que le den fuerza a su problema. Imagínense que en esta parte de la introducción es ofrecer las secciones como novedosas o las ideas novedosas sobre su tema. Convencerme a mí, que soy su lectora, de que esto es un fenómeno de un nivel tan actual que por eso vale la pena que ustedes lo estén estudiando. Vean que la siguiente sección es súper importante, que es el planteamiento del problema. Este va a ser el núcleo esencial que le va a decir a su lector, o sea yo, por qué eligieron esto. No solamente se vale que ustedes lo conciban como algo importante para hacer su proyecto, sino de verdad tienen que darle una fuerza literaria, científica, histórico-científica a su tema. Por eso se llama planteamiento del problema. Vean que aquí dice la importancia del tema y el problema de investigación, sus antecedentes, el diagnóstico de la situación actual y síntomas, posibles causas, pronóstico, control del pronóstico, su dimensión espacial y temporal, la pregunta general de investigación. Todo esto es lo que esperaríamos que el planteamiento del problema llene. Es decir, el planteamiento del problema es todo. El planteamiento del problema habitualmente, en el caso de ustedes, colegas, puede llevar entre unas 10 cuartillas o 12 cuartillas hasta unas casi 20 cuartillas. Depende su temática y especialmente, pues, digamos, el aspecto, digamos, más de avanzada que tenga su tema. Pero más o menos ese es el rango, entre unas 10, 12 cuartillas hasta unas 20. Sobre todo porque varios de ustedes están eligiendo temas que están relacionados con estudiantes universitarios y eso quiere decir que seguramente hay mucha investigación sobre esa temática, dado que las universidades pues siempre están trabajando con estudiantes cautivos que tiene en la universidad. Cuando su tema es un poquito oscuro, si se puede llamar así, por ejemplo, querer estudiar sobre quizá la tendencia actual de los padres del mismo sexo para, no sé, adoptar y estilos de crianza que estén desarrollando, ¿no? los padres del mismo sexo. Esto, si se fijan, realmente es nuevo en términos de cómo la cultura y la ley lo ha abierto como una posibilidad. Ya es histórico, ¿no? O sea, desde siempre ha habido parejas del mismo sexo que se quedan con niños que adoptan o que al final de alguna forma la familia los cede, ¿no? O bien simplemente varias parejas han tenido la posibilidad de encargarse al interior de las familias de un sobrino, no sé, tal vez hasta de un nieto, y de pronto se convierten en padres, si ya tienen una pareja de su mismo sexo, se convierten en papás. Entonces, ¿cuál será el estilo de crianza que desarrollan nuestras parejas del mismo sexo? Sería interesante saberlo, puesto que en algún momento puede ser importante ayudar si es que necesitan algún apoyo, ¿no? Nuestras parejas del mismo sexo. Entonces, si esta es la temática, vean que en realidad su escritura, su investigada, su conocimiento sobre cómo se genera el estilo de crianza en nuestras parejas del mismo sexo, en realidad es un tema como muy actual. Por lo tanto, la literatura será corta. En ese sentido es donde el planteamiento del problema puede también hacerse corto, ¿ok? Cuando tenemos poca historia. Pero si ustedes van a trabajar con estrés, con ansiedad, con problemas de adicción, con dificultades con la tristeza, la depresión, pues son temas muy investigados en los cuales ustedes no podrán decir no encontramos, ¿no? Sino al contrario, su problema de ustedes va a ser hay demasiado. ¿Cuál va a ser la que vamos a elegir? Vean que después del planteamiento del problema, colegas, tiene que haber al menos dos apartados de justificación. La justificación no es muy amplia. Habitualmente los dos apartados de justificación llevan al menos entre 2 a 3 cuartillas cada sección. Realmente no se requiere tanto espacio. Pero vean que en la justificación teórica la idea es que ustedes utilicen un poco elementos de la introducción y el planteamiento. Se puede sentir repetitivo, pero no se preocupen, así es esto.
En la justificación se indican cuáles son, cuáles son los elementos de teoría que llevan a que ustedes estudien esto. Sobre todo, cuáles son los huecos de conocimiento que ustedes encontraron y por tanto son lo que les interesa investigar. Por ejemplo, imaginemos que algunos de ustedes quieren saber sobre el estrés o la ansiedad o los fenómenos de estrés vividos por el personal médico post pandemia. Si es así, entonces hay un vacío de conocimiento, porque nunca antes en la historia, o al menos en la historia conocida actual, habíamos vivido una pandemia en la cual el sistema médico haya estado tan presionado. Ahí hay un vacío de conocimiento. O sea, hay un espacio, pues, de la ciencia que no es del todo clara. Nos damos por intuitivamente enterados que pobres médicos, ¿no? Y enfermeras seguramente la han pasado difícil. Pero eso lo diríamos cualquiera en calle. Ustedes no pueden animarse a hacer eso. Ustedes tienen que, digamos, como mostrar de manera fehaciente y sustentada que existe ese vacío de conocimiento, que realmente no sabemos cómo se ha desplegado el comportamiento del estrés y la ansiedad en nuestros colegas del campo médico. Y por lo tanto, es un espacio, si está hueco, si hay un vacío, se vale, se justifica estudiarlo. Vean cómo entonces la justificación teórica va sobre esto. Y la práctica, colegas, se relaciona más bien con cómo se beneficiaría a quienes una vez que estudien esto. Obviamente los primeros, digamos, beneficiados son ustedes, porque van a hacerlo para una materia. Pero aquí hay que pensar en el beneficio general de la ciencia. ¿Cómo aportaría esto a un vacío de conocimiento? Si quieren estudiar a nuestros colegas del sistema médico y cómo están desgastados, cansados y con burning out, la justificación práctica aquí sería que probablemente identificar aspectos más precisos de su estrés o del burning out podría llevar, por un lado, a generar alguna línea de apoyo basado en evidencia para el personal médico. Otro beneficio tal vez sería que este instrumento que ustedes están haciendo pudiera dar oportunidad a organizaciones como los sindicatos, por ejemplo, del área médica o los colegios de médicos para que puedan aportar o mejorar las condiciones de la salud mental post pandemia para este tipo de personal ya tan desgastado, ¿no? Tan cansado. Vean entonces que la justificación práctica se refiere a ¿para qué van a servir las cosas que salgan de este instrumento? ¿Y a quién le podrían servir? La idea es que sean muy sinceros y no hagan sueños digamos, en el aire, sino sean como muy realistas sobre a quién podría impactar esto y en qué alcance, ¿no? Recordemos que este instrumento está siendo creado para nosotros, o sea, para el interior de la materia, pero para fines más allá. Si la organización, imagínense que vamos a tener que salir a pedir permiso al Hospital General de Mexicali para que ustedes puedan aplicar ese instrumento, bueno, pues tal vez entregar los resultados al Hospital General podría ser de utilidad, ¿no? En la parte que sigue tendrán que colocar los objetivos. Les recuerdo que ustedes ya trabajaron en el diseño de su objetivo, en este caso en su plan de medición. Y recuerden, acá arriba dice, utilizaron la taxonomía de Bloom y ustedes ya lo pusieron en su planteamiento del problema. Yo sugiero que tanto para nuestra materia de instrumentos, colegas, como la materia de medición, solamente nos quedemos con un objetivo general y si quieren un específico. Es más, el específico, si no quieren ponerlo, no lo pongan. Quédense solo con uno. ¿Ok? El tiempo realmente nos va a alcanzar solo para alcanzar uno. Vean que la pregunta de investigación también ustedes le van a traer a partir de lo que hicieron en su plan de medición. Y por ahí probablemente yo ya les di algún tipo de orientación, ya sea en clase presencial o en el área del WhatsApp que tenemos para nuestra materia de instrumentos. En el área de alcances y límites creo que se entiende bastante natural hacia dónde tiene que ir esta sección, que es precisamente hasta dónde ustedes pueden trabajar realmente con este tema, ¿no? Y tendrán que describirlo.
La revisión de literatura, esta sí es la parte más amplia probablemente de su trabajo, colegas. Esto sí les puede llevar y debe de llevarles varias cuartillas. Si acá en la parte del planteamiento les llevaba entre unas 12 a 20, de este lado la revisión pues tiene que llevarles más, al menos unas 30 cuartillas o entre 25 y 30 cuartillas dedicadas al marco teórico, porque esta es la parte más lejana de la historia y que pues, por supuesto pues da fuerza para que al momento que tengan sus conclusiones puedan tomar parte del material que revisan aquí o de las teorías que se exponen aquí para poder entender por qué nos salieron los resultados que nos salieron. ¿Okay? La siguiente parte es muy técnica porque tiene que ver con la parte más metodológica del estudio. Vean que tendremos que poner el paradigma, desde dónde viene el instrumento, el tipo de investigación que están ustedes utilizando, el escenario, el universo, la muestra o el tipo de sujetos o los criterios, digamos, de básicos de qué tipo de personas o de evaluados son los que vamos a llamar para nuestro estudio. Las unidades de análisis, que en este caso ustedes tendrán que decir si estuvieron a lo mejor trabajando en los hospitales, en las escuelas secundarias, en primarias, en organizaciones ONGs, etcétera. En el diseño de investigación no habrá mucho que quizá escribir, puesto que nuestro diseño es un diseño basado precisamente en construcción de instrumentos. Es un diseño muy particular que en este caso, pues más que ser quizá experimental, es más un diseño preexperimental el que vamos a realizar. Y se señalan aquí los criterios de inclusión, así como si hay algún tipo de criterio de balance o de igualación, que en nuestro caso serán más criterios de inclusión y de exclusión los que vamos a utilizar, o sea, qué sujetos sí vamos a aceptar en nuestro estudio y quiénes no. Sobre todo, estos criterios van a afectar algunas preguntas que vamos a colocar al inicio de nuestra escala. Nuestra escala, todas las escalas que vamos a hacer, tanto para instrumentos como para medición, tendrán que tener un primer cuestionario sociodemográfico, en el cual ustedes, parte de esos criterios de inclusión, tendrán que hacerlos ver. Es decir, qué edad tiene la persona, su sexo, su escolaridad, etc. Tendremos que indicar si el diseño es más del tipo no experimental, del tipo longitudinal o si es transversal, cuál va a ser el tipo de trabajo que vamos a hacer. Obviamente nosotros será transversal o transeccional y pues va a ser, como dijimos, por tipo diseño de instrumentos. En el caso del 6.7, la idea es hablar acerca de cómo construyeron su instrumento. Todavía no vamos a colocar aquí los datos estadísticos, sino solamente cómo fue diseñado nuestro trabajo previo al instrumento. En este caso, colocaremos el principal respaldo, que es el cuadro de operacionalización de variables, y obviamente el libro de códigos que vamos a realizar. En cuanto al procedimiento, estaremos seleccionando aquí o escribiendo ustedes cómo es que finalmente, perdón, cómo se aplicó el instrumento cara a cara o bien cómo fue enviado y a qué organizaciones. Ya esta parte del 6.9 de las técnicas de análisis de información en las pruebas estadísticas, así como el nivel de significancia, será solamente narrativo. Aquí todavía no vamos a poner resultados específicos, igual que en el software utilizado. Solo indicaremos qué utilizamos. Por ejemplo, en las pruebas estadísticas, pues que vamos a aplicar algunas pruebas de correlación, que vamos a aplicar pruebas de confiabilidad, etc. Y en el software igual. Yo les invito a que utilicemos el SPS, porque está basado en ventanas, es un poco más noble. Si ustedes utilizan el RStudio, si saben programar, pues adelante, o si les gusta Jamovi, pues adelante. Pero les recomiendo el software de SPSS, que probablemente ya lo han utilizado algunos de ustedes anteriormente. La sección 7, colegas, es la más extensa, ya estadísticamente hablando. El marco teórico, si se fijaron, es el más amplio, pero en resultados la parte estadística es fundamental. Vamos a presentar todos los datos estadísticos desde
cuáles fueron las medidas de tendencia central, de dispersión, de cada variable revisada, o sea, cada pregunta que se aplique a cada una de ellas haremos análisis estadístico. Todo el instrumento tiene que tener análisis y tendremos que presentar cuáles fueron los resultados del pilotaje, es decir, la aplicación 1, la primera aplicación y única que haremos para nuestras materias. Y aquí habrá muchas tablas, muchos gráficos de pastel, muchos gráficos de barra, de tal manera que en la sección 7 nos podemos llevar más de 40 o 30 cuartillas, solamente para ir colocando los resultados ítem por ítem y los cálculos estadísticos de todo el instrumento. Yo les iré comentando cómo lo vamos a hacer. En las conclusiones, ahí sí, colegas, que es, lean esta partecita, a lo mejor analícenla, pero la conclusión debe ser pues poderosa, ¿no? Porque ustedes llevaron a cabo al final, por allá de noviembre, pues todo un levantamiento de datos, hicieron una revisión de teoría, están contrastando estudios, han buscado cosas de frontera de conocimiento, están muy a la vanguardia del tema y sobre todo pueden identificar qué tan valioso fue la aplicación del estudio. No valioso para ustedes, valioso para la ciencia. ¿Qué encontraron que se parece a la teoría? ¿Qué encontraron que no se parece? ¿Qué encontraron que incluso está en contra de la teoría? Etcétera. La conclusión debe ser poderosa, colegas, y para eso la conclusión en su caso no debe de ser menos de unas 2 cuartillas. ¿Okay? Porque ustedes van a hacer todo un trabajo de semanas. Es más, ahí tienen que poner el trabajo cognitivo realizado por meses, ¿no? Por ustedes. En el caso del punto 9, si ustedes tienen alguna recomendación o sugerencia para el futuro desarrollo o ampliación de su estudio, se coloca aquí, o incluso se puede omitir o se puede dejar fuera. En el caso de la sección 10 y 11, ya las conocen, y ustedes tendrán que, pues, en este caso, pues, seguir las reglas del APA en todo momento. Compañeros, creo que en este caso pues hay trabajo que realizar. Sobre todo me regreso en las primeras secciones, que en este momento para ustedes van a ser principalmente la introducción y el planteamiento del problema. En estas concéntrense por favor en este punto y más adelante iremos creciendo con las demás. Si ustedes ya gustan ir avanzando con su marco teórico, háganlo, porque es el que decíamos, también invierte mucho de sus recursos en tiempo. Y sé que una vez que empecemos a subir por encima de la tercera o cuarta semana de septiembre, el semestre se puede volver más intenso. Entonces les sugiero, ahorita que estamos empezando este bonito mes mexicano, pues ustedes bien mexicanos, vayan trabajando con su material y vayan construyendo la parte de la teoría, de tal manera que la pueden ir avanzando a la par que ustedes diseñan en este momento su planteamiento e introducción, y más adelante pueden ir nutriendo aún más su área del marco teórico o de la revisión de literatura, de tal manera que pues todos puedan aportar en su momento y no tengamos estas dificultades que a veces suceden en que alguien no aportó o no fue equitativo. Les recuerdo, colegas, que si hay problemas al interior de los equipos, les pido que me lo reporten en su momento para yo poder hacer los ajustes necesarios. Okay. Bien, los dejo hasta aquí entonces con esta guía como muy rápida. Revisen sus documentos que hay en la plataforma y si hay dudas, en el caso particularmente para nuestro equipo de instrumentos, recuerden que tenemos un WhatsApp de comunicación rápida que a veces es mucho más rápida y más mejor que la propia plataforma Blackboard, porque podemos enviarnos audios de manera más, digamos, rápida y corta. Para mí es mucho más sencillo darle retroalimentación por ahí. Siempre que me envíen WhatsApp, por favor, indíquenme primero qué equipos son y planteenme su duda por escrito o la duda principal y luego me envían un audio para estar siempre identificando dónde empiezan, qué audio envía cada quien y qué equipo es, ¿sale? Para no perderme al momento y que todos si necesitan en su momento escuchar o yo necesito remitirles como, equipos, por favor vean el comentario señalado para el equipo psicomaravillas, no sé, pues todos puedan saber dónde está ese comentario y lo podamos identificar, ¿sale? Y no nos perdamos ahí en el WhatsApp. Así que en el caso de nuestros presenciales, pues ya haremos todo eso en nuestras citas de clase en las aulas, ¿ok? Muy bien, estamos en contacto.